Saludos, muy buenas tardes o buenas noches, bienvenidos señoras y señores a este debate público de un martes en el que hay muchos temas, mucha actualidad que debatir, así que no vamos a perder más tiempo en las presentaciones y voy inmediatamente con nuestros invitados de hoy, si les parece, como son José María Casillas, ex profesor de universidad. Buenas tardes o buenas noches, buenos días, lo que quiera, José María. Bueno, no pasa nada. Y Maribel Mariño, que es asesora de comunicación, ¿qué tal, Maribel? Hola, buenas noches. Y Fernando Villa, empresario, ¿qué tal? Buenas noches. Los tres componen hoy nuestra tertulia, empezando, si queréis, pues por el tema que antes de que se encendieran las cámaras ya estábamos hablando, ¿no? Y es el tema de los, ya que tenemos aquí a Fernando Villa, de los famosos créditos a las empresas, si se los concede, las líneas de descuento y esas cosas. Hace unos días veíamos un programa de televisión donde había empresarios, sobre todo pequeños y medianos empresarios, absolutamente angustiados porque las líneas de crédito se las cerraban los bancos, porque no, las líneas de descuento, perdón, porque no podían acudir a solicitar nuevos créditos. No sé qué está pasando, y Fernando Villa, que es empresario y está muy relacionado con el tema, igual nos puede decir algo, ¿no? Le veo ahí preparado además. Bueno, curiosamente, como lo habíamos comentado al principio, mira, lo primero que es original, ya el Observatorio Europeo para las Pymes, en el año 2003, hay un observatorio que se lo cargaron en el 2003, quizás no le interesaba, claro. Habla de cosas tan patéticas como que desde el año 92, 91, que las grandes empezaron a perder, la generación de puestos de trabajo, curiosamente, quien lo da son las pymes y las micropymes. Siempre se dijo que son las que crean aquí empleo, están las grandes y aquí están las pequeñas. Esto es, curiosamente, desde el año, a finales de los 80, el balance neto de creación de puestos de trabajo por las grandes empresas ha sido cero o negativo. Claro. Pero es que Europa tiene una dimensión de pymes de 6 trabajadores. Entonces son las micropymes y hay zonas como Asturias que el 98%. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que vivimos en un país donde la financiación era el pan nuestro de cada día. Claro. En el año 2007, los bancos le cobraron a las empresas españolas por financiar sus operaciones 27.000 millones de euros. Algo así como 4,3 billones de pesetas. ¿Cuál es el gran problema que estamos teniendo ahora? Pues que, curiosamente, en este país que todavía se sigue trabajando mucho para administraciones, lamentablemente no es un problema de falta de eso, es que los bancos tampoco se creen los contratos con la administración, porque la experiencia que están teniendo es que no saben cuándo van a poder cobrar esas pymes a las que ellos anticipan ese dinero. Esto no se puede pasar de dar 27.000 millones de euros, donde casi un 70% eran de trabajos para la administración, a de golpe no tener garantías de cobro. Pero claro, ahora aquí se está generando una dinámica preocupante donde no se puede garantizar en muchos casos, y esta mañana incluso en el diario de Levante salió una noticia original, que hay una sentencia de un juzgado donde castiga, dicho de alguna manera, a una consejería de sanidad a pagar 27 millones de euros de moras de deudas que tenía. Entonces, ahora mismo hay una situación realmente donde algunos decimos que no es un problema nuestro, es que quien tiene que pedir créditos es la administración para realmente pagar como le manda la ley, a 60 días. Que aquí está gente cobrando a 2 años. Entonces, claro, se está paralizando toda una cadena donde las grandes empresas contratistas, que no dejan de ser un 2 o un 3%, subcontratan, y esa cadena que se está rompiendo está llegando a la pequeña empresa. Y además es que es mentira que no hay trabajo. Hay mucho trabajo, pero no hay capacidad de poder generar dinero porque los cobros se están aplazando y la garantía. Por lo tanto, quien tiene que pagar un sueldo todos los meses no puede decirle a un trabajador: oiga, venga usted dentro de 180 días que el banco no me anticipa el dinero y yo no sé si voy a poder cobrar. Por lo tanto, es una situación dantesca que, como no se rompa esta dinámica, va a ser preocupante, ¿eh? Pero hay una cosa, bueno, como has dicho muchas cosas, pero una de ellas has dicho que está pagando la administración, estamos hablando de la administración autonómica. En general, y la local, me imagino. Yo, de verdad, llevo trabajando mucho tiempo con la administración y ha mejorado sensiblemente sus... estoy hablando de hace años para acá, está pagando 60 días, yo no noto la diferencia. Estamos en la administración autonómica, si me hablas de la administración local, bueno, que los ayuntamientos... los que peor fama tienen son los ayuntamientos, ¿no? Los ayuntamientos, la noticia que yo tengo es que deben 30.000 millones de pesetas, de euros, perdón, a las pymes. Pero además hay otra cosa gravísima que normalmente no se dice, es que las pequeñas empresas tienen que adelantar el IVA. Muchas veces. Además, bueno, es en cualquier caso. Bueno, y siempre ha pasado. Pero si no cobran, ¿cómo van a adelantar? Pero en cualquier caso. No, pero vamos, yo quería decir, por una parte el tema de administración, y que decir que la administración, que yo sepa, hoy en Asturias, salvo que no sé si, por ejemplo, que haya bolsas determinadas de deuda, por ejemplo, que a lo mejor la Consejería de Sanidad a determinados laboratorios pueda deber, eso no lo sé, pero está pagando religiosamente a 60 días. ¿Quién paga? Porque ahora mismo se está arguyendo problemas de certificación, por ejemplo, en el mundo de las obras públicas. Esa no es una realidad. Algunas administraciones sí pagan alguna cosa, pero muy pocas.
en general, sobre todo las que están vinculadas a obras o a otro tipo de servicios, la demora, la media son de 180 días en adelante. Sí, ¿por qué? Porque a pesar de que la ley les manda 60 días, que es lo que se especifica, tienen otros 90 días para certificar una obra y al final eso no se acaba convirtiendo en 150. Acaban pagando incluso intereses de mora porque están llevando operaciones a casi a 7, y 8 y 10 meses. Obviamente eso genera un problema grave de falta de tesorería. O sea, hay empresas que tienen un buen balance, entonces tienen digamos, un balanceo de ingresos-gastos, pero carecen de efectivo. Y ahora, como los bancos, que ganaron lo que ganaron en su día, porque no debemos de olvidar que de esa deuda o de esos intereses, gran parte era el banco quien estaba soportando ese diferido de pagos. Ahora, como no tienen capacidad de liquidez y además no tienen garantías de que cuando llegue la fecha de cobro puedan realmente ejecutar el cobro, están cortando porque dicen, no, yo me puedo encontrar con un problema a 180 días donde este hombre no va a cobrar y yo como consecuencia tengo que ejecutar una cosa y ¿contra quién voy? Si este hombre ya no tiene solvencia ni capacidad, voy a embargar yo a la administración. Y quería luego añadir, de acuerdo, es decir, que bien el planteamiento, es decir, que tenemos las dos partes, ¿no? Pero otra cosa que decías tú, que era la generación de empleo por parte de las pymes y de las micropymes. Si nos referimos nuevamente a Asturias, tampoco es así, porque en Asturias la gran capacidad de contratación la sigue teniendo, desgraciadamente, la administración. Es decir, estamos en una región, una comunidad autónoma, donde más del 70% de la población activa son funcionarios. Con lo que el margen de creación de puestos de trabajo empieza a ser ya mucho más pequeña con relación a la administración. Y el hecho de que, por ejemplo, dices, no, es que quien ha creado empleo ha sido pymes y micropymes. Es que se han creado muchas pequeñas empresas que necesitaron contratar personal, pero quien tiene los grandes todavía componentes sociales de trabajadores siguen siendo todavía las grandes empresas consolidadas asturianas de ADSA, el Nital, sigue siendo, pese a nuestros... Es decir, pese a que quisiéramos a lo mejor que el peso laboral o de contratación lo siguen teniendo las pymes y las micropymes. Sí es cierto que el problema que puede suceder es que como son muy sensibles estas empresas al mercado y a la economía, está claro que hay que esta gente, esos trabajadores, pueden irse a la calle. Pero no nos equivoquemos, es decir, el gran soporte todavía en nuestra comunidad autónoma sigue siendo la administración y la gran empresa derivada de la siderurgia y de afines. Bueno, a nivel de España debe andar por más de un 80%. En Asturias ahora mismo empresas no funcionariales, que bueno, también podemos hablar de que empresas funcionariales o semiprivadas, porque hay algunas que se ofrecen por la teoría de la subvención, no sé hasta qué punto estarían tirando de tantos carros, porque nadie ha dicho en esta región qué se le da a cada uno para que sigan manteniendo sus puestos de trabajo. Y eso te digo que el Observatorio Europeo, que ha hecho un estudio pormenorizado, incluso de los países que se incorporan poco a poco, está hablando de porcentajes de hasta un 98% de empresas en Asturias que son pymes. Yo no hablo de los funcionarios, porque yo entiendo obviamente que es otra parte. ¿Qué decir? Que de las empresas. El 98% de las Asturias son pymes. De las empresas. Sí, y en España están generando entre un 75 y un 80% de los puestos de trabajo. Puestos de trabajo, sí. Por lo tanto, que aquí a veces, curiosamente, como hay grandes empresas que vienen de sectores, digamos, públicos, como dice, entre comillas, puede dar la sensación de que tienen más capacidad mediática o tienen más, digamos, pujanza desde el punto de vista informativo. Pero la realidad es que en Asturias el 98% son pymes y de ellas casi un 90% son micropymes. Estamos hablando de empresas de menos de 10 trabajadores. Y el Observatorio Europeo ya denuncia, y el antiguo director general, digamos, el comisario Erkilikane, dice que hay que empezar a cambiar el esquema mental. Entonces ya tenemos que empezar a pensar en pequeño. Entonces Europa poco a poco irá trasladando esas grandes empresas a países, digamos, no europeos, por costes laborales, y Europa o apuesta por las pymes o la solución de futuro va a ser realmente impresentable. Por tanto, qué cosa más original que ya en el año 2000 se habla de que la dimensión media en Europa de empresas es de 6 trabajadores. Y hablamos de cantidades bestiales. Es que además incluso me parece que en empresas grandes, Maribel, incluso en instituciones, por ejemplo los ayuntamientos, como sabéis, subcontrata muchísimos servicios, muchísimos. Es decir que muchísimas tareas están encargadas a pequeñas y medianas empresas. Si encima, insisto, no les pagan a tiempo, no les pagan a los 2 meses que está establecido, sino 8 o 9, y para más INRI, esos autónomos tienen que pagar el IVA adelantado, porque eso es así. Además, hay un pequeño dato. Creo que en este país, vamos a poner un número sencillo, y luego cada uno que piense lo que quiera.
se está hablando entre 25.000 y 70.000 millones de euros lo que se quiere dar a los bancos para salvarla. Si dividimos 75.000 entre 45 millones de habitantes, esto es, si los 70.000 los dividimos entre 45, cada españolito nos correspondería casi 1.500 millones de euros. Que no entonces, a mí que alguien, vamos a ver, yo lo dejo claro, ahí para que alguien lo piense, lo que haría cada españolito, si es que cada uno realmente estamos soportando el valor de 1.500 millones de euros. Algunos seguro que no tendría problemas para pagar sus hipotecas y otras cosas. Es un email que circula estos días por ahí, ¿eh? Lo hemos visto todos. Son números de escándalo. Hoy casualmente... 70.000 millones que se van a poner a financiar a las bancas. Si lo divides entre 40 millones, fíjate, toca 70.000 estás hablando sobre 1.500 millones por barba, como dice otro, o por lo que tú quieras. Pero mira, hoy estaba... Qué paradoja más original. Es un email que está circulando estos días por internet, sí, se lo recibí. Pero de todas formas yo sigo quitando un poco la parte pesimista de lo que estamos viendo y de lo que estamos contando ahora. Pero hoy, curiosamente, preparando un informe que tenía que hacer, pues me fui a un manual que tenía del año 92, de un curso que había hecho en Estados Unidos en ese año. Y concretamente era el gran problema de la recesión económica que se estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento. Y en Europa, en el año 92. El 92 sí. Hemos pasado el 92, estamos ya en el 2009, es decir, que las crisis, pero para que porque si no, es que si no podemos crear una sensación de pesadumbre, de negrura, de pozos sin fondo, que no es así y que no es bueno además que lo alentemos. Yo creo que la realidad la sabemos todos y cada uno en su casa más, ¿no? Entonces, quiero decir que, bueno, que la situación es la que hay, que es cierto que la banca no da dinero si no tiene garantías, y además, bueno, es fácil de recordar, y antes de esta crisis, cualquier empresario de micropyme o de pyme, si nos está escuchando, se dará cuenta que cuando iba a pedir dinero al banco para hacer cualquier tipo de inversión, el banco lo primero que pedía era quién avalaba esa operación, qué bienes avalaban. Si no había nada que avalar, se no lo daba. Y no había crisis en aquel momento, pero sigue sin avalar nadie. Es decir, que no ahora, es como si ahora dejamos, bueno, todos los malos de la película es la banca, no, es que la banca ha tenido un comportamiento idéntico. Es decir, no ahora es peor que el de hace 10 años, ¿No es más restrictiva ahora que hace 10 años? No. Sigue siendo igual. Igual. Si tienes dinero, te da dinero. Es claro. Curioso. Si tienes dinero, te da dinero. Pero si no lo tienes, no te lo da. Y es que no te lo da ahora, ni te lo ha dado hace 10 años. Pero parece que la banca no se fía de la banca. No, la banca entre ellos no se fía. Imagínate cómo quedamos el resto de los... La banca, como cualquier persona que trabaja, lo que está buscando es la capacidad de reversión de su préstamo. Vamos a ver, ahora lamentablemente las garantías... desde el punto de vista de ejecución, el valor que tienen son muy baratos. Antiguamente sí se valoraban bienes inmuebles, pero vamos, el criterio fundamental de cualquier banca, no solo la española, sino en general a nivel mundial, de hecho cuando uno se anda por fuera lo ve, es la capacidad de reintegro. Claro, yo a un señor le doy un dinero para que me lo devuelva con sus intereses. ¿Cuál es el gran problema que está teniendo la banca ahora? Que se está dando cuenta que la capacidad de reintegro cada vez es más complicada. Entonces ahora ya no te valen ni contra el patrimonio. Yo no soy digamos, pesimista, al revés. Lo que pasa es que hay lecciones que parece que en este país nadie quiere aprender. Nos pilló la de los 79, el famoso precio estable, con todo lo que llovió, y en el 92 también. Pero yo te puedo contar una anécdota. En el año 82, en una sucursal de un banco en Oviedo, año de los mundiales, que era de moda comprarse un vídeo para grabar los partidos, un señor se presenta con 42 años en una sucursal con un papelito de una gran empresa conocida, aquella que vendía precios de fábrica, que quiere que le financien un aparato que costaba entre 175.000 y 200.000. De aquellas. Bueno, pues lo curioso es que ese señor estaba al paro. Su mujer no trabajaba y la única garantía que podía poner frente al potencial era la pensión de su madre. Y estamos hablando del año 82. ¿Y se lo dieron? Hombre, es que me dijo el director del banco, si no se lo doy yo, se lo va el de al lado. Claro. Vamos a ver, estamos hablando del año 82. Entonces, hemos tenido una serie de situaciones que lamentablemente aquí se han resuelto solas, pero no es que se hayan resuelto bien, sino que se han dejado pendientes y se sigue apostando por un modelo de economía. Fernando, ¿me permites una pregunta terrorífica? Si la banca vive del préstamo y no puede prestar o no quiere prestar, ¿de qué va a vivir? No puede prestar, porque en esos momentos también es verdad que la banca, el Estado en este momento, tiene una deuda importante con la banca. Esa es otra, ¿no? Claro, entonces el problema es decir que es quien le avala, su garantía está en quiebra, en quiebra. El Estado no está, vamos a decirlo, bueno, una quiebra relativa, porque tampoco vamos a traer... Eso no lo dirás para tranquilidad. No, pero es que, por ejemplo, y viene a cuento la cuestión de las eléctricas, ¿no? ¿Por qué suben las tarifas eléctricas? Bueno, eso... ¿Por qué el déficit tarifario? Pues por una razón, porque la banca
necesita la garantía de que se devuelva el dinero. Es decir, el Estado ha dicho a las eléctricas, ustedes no me pueden subir el precio de la luz. Aznar paralizó en varias ocasiones la subida del precio de la luz. ¿Qué sucede? Que el precio, el costo de la energía tiene un costo. Y entonces, alguien estaba financiando a las eléctricas ese costo. Y sigue. Ya sabes cómo está. Mira, yo tengo aquí precisamente aquí, en esta carpeta. Para acabar con el pesimismo, hay países como Austria que están casi peor que nosotros, así que por lo tanto tan mal no estamos. Y como Islandia, que ha quebrado el propio Estado. Austria debe ahora mismo, porque apostó los presidentes sobre los 230.000 millones de euros. Países como Austria, estos que han sido adalides. Vamos a ver, yo creo que ha habido un problema en los últimos 6 años, que aquí se ha enfocado la economía al pelotazo rápido, instantáneo. Nos han gobernado un montón de señores que hacían beneficios de un 20 o un 30%, y sabemos, cualquier persona con un poco de raciocinio sabe que un incremento en beneficios de cualquier actividad entre un 20 y un 30 es inviable. Claro, entonces una cosa es que vayas creciendo poco a poco, un 2 o un 3. Entonces la naturaleza no da esos saltos y la situación de la economía era imposible. Por lo tanto, yo creo que, hombre, sí espero que después de esto, que obviamente creo que vamos a salir, porque como dice mi padre, este es un país muy rico porque todos tiramos contra él, pero sigue aquí todavía de pie. ¿Entiendes? Sí. Me imagino que, hombre, sí sería lamentable que esta siguiente oportunidad que estamos teniendo ahora de crisis no se aprovechase para cambiar muchos esquemas, y creo que lamentablemente cambiamos, la próxima ya va a ser es que va a ser el mismo modelo económico en toda Europa, no solamente, y este modelo económico es el que vemos que está fracasando. Pero os quejáis de los precios de la electricidad, pero se está haciendo las cosas exactamente al revés de cómo hay que hacerlas. Es decir, están, como sabes, priorizando, ayudando a la generación de electricidad con fotovoltaica con 450 euros por megavatio hora. Las empresas han crecido, de una manera como hongos. Está medio España con las fotovoltaicas ahí. Pasa lo mismo con los aerogeneradores. Y resulta que, claro, estamos, sin embargo, con un déficit de energía del 80%. Tiene narices, ¿no? ¿Sabes? Nucleares no, gracias. Nucleares no, gracias, sí, que decíamos antes. Alguien escribió hace un tiempo que la banca es alguien que te deja un paraguas cuando hace sol y te lo quita o lo reclama cuando llueve. Yo creo que es una frase que resume lo que tú decías, claro. De cómo puede ser, ¿no? O sea, el dinero es que lo tiene, claro. Por cierto, ¿cómo está funcionando, Fernando, el IDEPA, el Instituto para el Desarrollo Empresarial del Principado de Asturias, en este sentido? Bueno, yo creo que el IDEPA, como todos los institutos, últimamente estamos sufriendo algo que es paradójico, ¿no? En una sociedad de la informática, la burocracia nos está comiendo a todos. Yo creo que hay noticias que han salido que, vamos a ver, o se valoran en su justo término o me parecen realmente un poco preocupantes. Hay situaciones realmente que o alguien toma una decisión como director de un instituto y resuelve en ese momento, o si tiene que seguir el procedimiento administrativo, había situaciones que pueden bloquearse. Puedo decirte personalmente que los trabajadores y los técnicos que tienen son gente muy preparada y muy competente, pero es que curiosamente la legislación, igual que pasa en otros temas, cada vez se está volviendo más burócrata. Y los tiempos ahora mismo, los trenes ahora van a 250 y a 300 por hora. Claro. Hay otro problema grave en la justicia, en el mundo administrativo. El nivel de burocracia se está convirtiendo en algo realmente pasmoso. De acuerdo. Claro. Por tanto, en muchas ocasiones no se le puede echar la culpa al que administra, o no se le puede plantear. No, ¿por qué? Porque yo sigo pensando que los técnicos, igual que cualquier profesional, por sí intentarán hacer las cosas bien. Lo que pasa es que hay situaciones donde o te tiras a la piscina. Entonces, ¿el IDEPA es bueno, el IDEPA es malo? Yo creo que el IDEPA tiene que existir. Ahora, y si alguien cree que debe funcionar de otra manera, pero que lo diga, porque si no están saliendo por ahí comentarios en la calle que a mí personalmente me preocupan porque creo que son muy superficiales. Y hombre, desde un planteamiento de que fulano anticipó o alguien, bueno, pues habrá que conocer las circunstancias que llevaron a que se produjese ese tipo de situaciones. Y te lo digo, si no, es que hay veces que si no te encuentras con paradojas, que hay una gestión que no se puede hacer o está paralizada. Pero yo creo que Víctor se está refiriendo un poco a la información que ha salido en la prensa sobre la sindicatura. De todas formas, es cierto que en estos momentos se ha cedido a las administraciones locales, o sea, ayuntamientos, la parte de la gestión o parte de una parte de la gestión que hacía el IDEPA, que era la creación de nuevas empresas. Es decir, ahora lo que son proyectos de creación de empresa ya lo está haciendo los ayuntamientos a través de las agencias de desarrollo local, con lo que ya hay una parte de trabajo que se está pasando a ello. Yo sin entrar en valoración de si el IDEPA funciona o no funciona, o lo que sí es cierto es que ha tenido o está teniendo un gran problema de comunicación, y como esa es la parte que a mí me corresponde, yo creo que cualquier órgano, empresa, organización
tiene que tener anticipado lo que puede ser el gabinete de crisis. Es decir, saber que cualquier momento... Sí, sí, tal como estaba el No, no, pero es que eso ya, es decir, por el hecho simplemente de tener un gabinete de comunicación, tiene que tener ya anticipado esto. Y a mí lo que me sorprende es que pese a las duras acusaciones vertidas durante 2 días en medio de comunicación de Asturias, no ha habido respuesta. Entonces aquí yo tengo 2 lecturas. Una, un mal gabinete de prensa, por supuesto. 2, hay un acoso y derribo, no solamente al director del IDEPA, sino a lo que está representado en estos momentos el IDEPA en manos de Soma UGT, consejero de Industria. Es decir, hay un barrido, una explotación, vamos a decir, por abajo. Que sería la siguiente lectura, porque claro, nadie está defendiendo, y me extraña muchísimo, bueno, ¿qué está pasando? Bueno, y la tercera explicación es que no funciona, también puede ser, ¿no? Y la tercera podría ser que no funciona. Esa valoración es complicada hacerla así. Hay 3, bueno, 3. Yo creo que la apuesta de la IDEPA es una apuesta política. En el campo de las hipótesis... Entonces se genera un instituto con una filosofía de trabajo. Hay 2 partes, una la política, es las líneas que tiene que marcarse el IDEPA o las prioridades, y luego un poco lo que es la operativa de trabajo. Claro. Te voy a decir, hay situaciones realmente dantescas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, tal y como están los tiempos, las cosas no se puede seguir, y lo ves en cualquier parte de la administración. Todo el mundo pensó que cuando se hiciesen los ordenadores desaparecería. Es terrible. Nos estamos cada vez burocratizando más, desconfiando más de las cosas, intentando documentar cosas que al final son indocumentables. Vale más el procedimiento casi que la propia gestión. En muchos casos, ¿qué se está planteando en algunos sitios? Pues sinceramente, ante determinado tipo de planteamientos que van casi más al planteamiento personal de la persona como tal, no a la estructura, porque somos todavía muy caudillistas y que parece que la cabeza es lo único que se ve y el resto parece que no existe, que es otro tema también muy grave de este país, porque hay que empezar a apostar por los equipos, no por las personas. A mí me molesta cuando se personalizan las cosas en una sola persona. Entonces, una sola persona no puede ser la culpable, puede marcar las líneas o no, pero no puede ser la culpable de todo lo que pasa. Y eso hay experiencias ya. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo hay que empezar a dejar, hay debates que son un poco preocupantes, y hombre, salir a la calle a veces de una forma tan ligera, dejando un comentario en el aire, yo creo que hay que analizar las cosas con profundidad. Entonces, claro, si yo hago un análisis de unos comentarios fuera de un contexto, quiero que se suele coger pedazos de la información, al final, pues bueno, eso puede ser patético. Hablamos, si queréis, de otros asuntos. Por hablar también de economía, no sé qué os parece a vosotros, pero da un poquito de... No sé, no crea mucha confianza, ¿no? Las palabras de Solbes ayer diciendo que envidia a Bermejo porque se va. Si el capitán del barco dice, ojalá me hubiera bajado en el anterior puerto, los tripulantes y los viajeros deben estar asustadísimos. Bueno, ¿no? A mí lo que me parece que es una interpretación casi evidente, es que no ha habido dimisión, que ha habido cese. Es decir, si este señor quiere dimitir y no puede, pues es que el otro lo ha dimitido, lo han cesado. Porque claro, viene a decir aproximadamente como que es imposible dimitir, porque si él lo que quiere dimitir resulta que no le dejan, pues a otros se debe suponer que lo han cesado, claro. De todas formas, como anécdota así, a mí el personaje del ministro de Economía me parece como un fraile sacado de contexto. Es decir, él es así como muy... Sí, tiene un poco como el aspecto de fraile, de una persona monástica, vaya. Un hombre sobrio en su expresión, su voz normalmente no la saca del como cuello. Enclaustrado en sus opiniones, parece que... Sí, y luego además es valiente, porque ha dicho cada cacho cosa en lo que llevamos de año, que dice cosas que dice, pero como las dice con esa voz tan suave, tan como si estuviese casi cantando en latín, pues no hace daño, ¿no? Pero dice cosas... Pero ha dicho cosas tremendas y las contrarias también. Pero que no me extraña nada el hecho de que Solbes casi se congratule o quisiera estar en el puesto del ministro Bermejo, porque la verdad que la situación, y yo creo que él por él, yo hubiese dimitido no ahora, sino hace ya un tiempo, y creo que no, este sí que no le dejan. Yo saco la conclusión de que no se puede, no dimitir, no te dejan. Y además acordaros, fíjate, ahora ya se está hablando del 2011. 2011, claro. Se está hablando ya de fechas de... Hombre, siempre esa idea de coger territorio por delante para... Claro, eso estratégicamente va muy bien. Por si hay que hacer una retirada o lo que sea. Es paradójico. Además yo creo que había gente con muchas carreras que decía que Solbes, claro, que no mentía, es que tenía un ojo cerrado cuando estaba en los debates, ¿no? Entonces veía media verdad, tenía que el ojo tuerto, como decía el pobre hombre, y veía media verdad. Entonces yo mira, lo que es paradójico
es que lo de Solves sinceramente es una paradoja y es un contrasentido. Sale un día Zapatero hablando de que se va a dejar dinero para las pymes y tal, y el día siguiente sale el otro diciendo, no, es que yo tengo dudas. A ver, es un poco preocupante que el primer vicepresidente de un gobierno, y mucho más el de economía, económico, porque no debemos olvidar que aquí desde los años 70 es pura economía y el resto vamos a dejarlo para otro sitio. Quizás algunos dicen que quién ha puesto Solves ahí, que no se marcha, o por quién está puesto. Claro, y es un poco paradójico que este hombre, como dice tú, parece que cada día está echando un poco más de gasolina al fuego. Yo creo que hay declaraciones que, aunque sean en ámbito un poco, digamos, de chascarrillo, desde una representación de una persona a su nivel, creo que se merece por lo menos un mínimo de credibilidad y que diga las cosas con sentido. Lo que no se puede estar haciendo es siempre el tema de la China. Y al final, hombre, yo creo que han cargado el tema con Bermejo porque se ha salido en una cacería, que creo que el hombre, no le da mucho en la cabeza al hombre, o parece mentira que una foto que se han hecho, que además así en cuerpo presente, recordando viejos tiempos de aquella escopeta nacional que salía, ¿no?, que parecían fotos de una escopeta nacional. Yo creo sinceramente que al final, bueno, es un sector que ha estado ahí, que el mundo de la judicatura, con todos los problemas que ha tenido y que sigue teniendo, pero en el tema de Solves, yo la verdad, me sorprende lo de este hombre cada día. Yo creo que, no sé, nadie lo obliga a marchar, o realmente, y si está contento o le parecería bien hacer lo mismo, ¿cuál es el motivo por el que no se va? Porque como bien dice Casillas, que es que pasa, que tienen que cesarte, no sabes dimitir tú solo. Claro, pues además lo de la dimisión, pero nadie se ha puesto. Lo de la dimisión es nadie le ha facilísimo. acusado. Yo lo que sí he hecho en falta, y haciendo a que ahora haya un giro totalmente, es un pacto de gobierno entre el PP y el PSOE. Bueno, un pacto de gobierno entre el PP y el PSOE, entre todos los partidos políticos, para de alguna forma aunar esfuerzos con la cuestión que estamos viviendo. Lo mismo que se ha hecho puntualmente para el País Vasco, y es posible que llegue a gobernar PSOE y PP. Eso está claro. Bueno, pues estamos en una situación que es difícil y que yo creo que tendríamos todos, Izquierda Unida también, todos, es decir, sindicatos, sin escatimar a nadie, y decir, bueno, vamos a tratar de aunar y poner unas políticas, hay que salir de esto, claro, que puedan, que sean, bueno, pues que de alguna forma tengan, pues no las políticas de dar dinero a los bancos para que nos lo presten, que al final no nos lo prestan. No, claro, algo más. Primero tapan agujeros y después ya propios, y después ya prestarán. Si explícale tú al ciudadano de a pie que va a pedirse nada, pues 2.000 o 3.000 euros a un banco y que no se los dan, y al señor se le van a dar 70.000 millones de euros. A ver, yo es que la situación económica yo creo que ya no es una cuestión de debate político, ya está ahí marcada. Lamentablemente, pues quizás los gurús de la economía, de hecho ha habido grandes guantazos, ¿no? El Madoff, el otro, gente que ha perdido fortunas, y creo que esa gente tendrá buenos asesores y buena gente preparada para poner el dinero en manos de esta gente, ¿no? Ahora, en el tema de Solves es una especie, digamos, de contradicción. Yo creo que está de contradicción en contradicción, o es un querer decir, bueno, sí, pero... Sí, no, lo que es el sí, pero. Entonces, lo que está demostrando que no hay, primero, una estrategia económica para España. Están a la espera de lo que suceda en Europa y en Estados Unidos. Entonces, digo, bueno, pues si no solamente, ya no son gestores los políticos, que al menos sean buenos administradores. Eso ya es un poco complicado, ¿eh? A ver, yo creo que en este país se vota más la imagen que la capacidad. Y aquí hay gente que tiene un pico que te mueres, pero hay mucha gente que tiene un pico del copón, pero luego en gestión, los gestores suelen ser gente más gris, o gente que a veces políticamente no tienen futuro. Y ese es el gran problema, que aquí se vota el espectáculo. Yo había gente que decía que la próxima vez que hagan Operación Triunfo y que nos quiten las elecciones, por lo menos lo vamos a pasar mejor, ¿no? Pero claro, yo creo que el problema de este país es que ha apostado mucho, quizás por la imagen, por la supuesta credibilidad, pero por gestión, en muchos casos los buenos gestores. Y de hecho hay muy pocos buenos gestores en política, suelen estar en otros sitios, ¿eh? Claro. Por cierto, ¿pensáis que la decisión del Principado de comprar ahora, creo que unos 300 pisos es lo que van a comprar, van a pagar hasta 90.000 euros, hasta 15 millones de las antiguas pesetas por piso, a los constructores que estén en apuros? ¿Pensáis que esa es la solución? Antes volvimos casi al principio, porque al principio hablábamos de que volvemos a seguir por el mismo camino, que es el de la construcción, el asfaltar y el ladrillo. No sé qué opináis vosotros, igual es una... Hombre, vamos a ver, yo hay una cosa que lo estaba comentando antes, es decir, parece ser que la cifra de pisos que están disponibles y ya edificados, además terminados, está entre 700.000 y 1 millón. Bueno, lo que me parece que es de sentido común es que los entes públicos... En España, evidentemente. Sin vender, Entonces, los entes públicos no deben seguir haciendo vivienda, digo yo, porque es que, vamos, es echar leña a fuego, Ahora... No se hace, se compra la que ya está hecha. Claro, se compra la que ya está hecha, eso es de sentido común. Ahora, ¿por qué se toma esa medida precisamente en ese sector inmobiliario y no en otros?
Claro, esa es la pregunta también que hay que hacer, porque es que hay... Sí, porque no le preguntan a una pequeña pyme que por mantener un puesto de trabajo y comprometerse a no echarlo en 2 años le van a dar también 90.000 euros. Por ejemplo. Porque, vamos a ver, yo me entiendo que si estamos en un periodo de crisis, en una libre economía, habrá que plantearse un sector, aquí, ¿no? No, pero espera, que aquí hay... Es que... Porque luego que los van a alquilar a gente que no tiene capacidad de pagarlos. No, es que claro, yo creo porque que... Eso está pasando en otras comunidades autónomas, ¿eh? De hecho, hay un caso concreto en Cataluña, con un compromiso con la Generalitat y Caixa, que se hicieron viviendas de promoción especial para gente y curiosamente de 160 y pico pisos solo pudieron entrar, me parece que son 40, porque los demás, ni la Caixa, a pesar de tener firmado un compromiso, decía que eran insolventes, que no iban a pagar nunca la alquiler protegido van a ser. Exactamente, bueno, pero es que volvemos van a ser para alquiler protegido. Sabéis que el Principado tiene unos planes de vivienda social, de viviendas con ayudas para gente con pocos recursos. Entonces, yo creo que no es mala medida esta, porque comprar los hechos. La finalidad es buena, es decir, que es facilitar viviendas en alquiler a precios baratos. Esa es otra cosa. Porque es en alquiler, no es para comprar. Es en alquiler, sí. Con lo que, de alguna forma, está haciendo un plan de vivienda de ayuda está paliando una situación de demanda, y además yo creo que la gente que tiene escasos recursos, es absurdo que se meta a comprar, porque si no tiene recursos como puede, es alquilarlo, y alquilarlo a un precio razonable. Y a su vez, si de alguna forma también ayuda a determinadas empresas que están en situación de bancarrota, empresas inmobiliarias, pues yo creo que consigue 2 objetivos. Esto es como los colegios públicos concertados y colegios que crea el Estado. Al final le sale más caro construir el colegio que hacer un concierto. Pues yo creo que le sale más barato al Estado en estos momentos, o en este caso al gobierno, al Principado, llegar a ese acuerdo que ponerse a construir viviendas. La cuestión es si servirá para crear empleo. Esa es la pregunta. No, porque son pisos ya construidos. Yo soy más partidario de que a la persona se le posibilite el comprarlo, que no se le facilite el ir a él. Claro. Porque si se le estamos facilitando, económicamente puede tener problemas hasta de pagar hasta la comunidad. Por lo tanto, creo que el dinero, si se le da a quien puede posibilitarse comprarlo él, es mucho. Entonces, bueno, si queremos hacer una real política de vivienda, tenemos un acceso a la vivienda en unas condiciones económicas aceptables, pero con capacidad de poder pagarlo. Porque claro, el gran problema que estamos teniendo ahora mismo, incluso con los tipos de interés y el Euribor que tenemos un Euribor ridículo, y préstamos hipotecarios está en vivienda. Y aún así no somos capaces, o los bancos entienden que no hay garantía suficiente de ese retorno. Por lo tanto, aquí lo único que estamos haciendo es, digamos, desde mi punto de vista, entreteniendo un problema. El dinero habrá que ponerlo en el... Yo es que esto de la economía... Pero bueno, esto es gente que no compra, va a alquilar. Aunque tendrá un coste, me imagino, que estar allí. O van a estar en alquiler... No, pagarán. Y van a poder tener esa capacidad de pagar ese alquiler. Es un dinero, suele ser un gasto mínimo, un alquiler mínimo, por debajo del mercado. Yo hay otras experiencias en otras comunidades autónomas de situaciones similares que son patéticas. Hay gente que ahora mismo no paga la comunidad, está teniendo una serie de conflictos terribles. Y supongo que tú, que eres una excelente abogada, lo podrás suscribir también, es que haya una ley de arrendamientos urbanos que garantice las condiciones adecuadas tanto al arrendador como al arrendatario, porque es que eso es otro problema la también que tiene narices. Pese a que estuvo modificada para la ley de arrendamientos urbanos, es verdad que todo el mundo se queja de ella, tanto el arrendador como el arrendatario. Claro. ¿Tú te imaginas entrar en una comunidad de estas con un piso barato, donde resulta que de los 100 que puede haber allí, 80 digan que no tienen capacidad de pagar la comunidad, o no les llega el ingreso, o están al paro, o han perdido el paro, y están allí dentro? ¿Te imaginas la dinámica que se está planteando? Porque está sucediendo en otras comunidades autónomas situaciones de estas donde yo creo sinceramente que, vamos a ver, me parece muy bien que se ayude a cualquier sector empresarial, que se facilite algo que es un derecho constitucional, pero sigo pensando que esto solo no resuelve nada. Si no estamos poniendo dinero en la calle para que la gente tenga capacidad adquisitiva y pueda pagar y atender sus deudas, esto es una solución circunstancial. No va a plantear nada más que un buen titular, emergencia para una cuestión muy bonita, pero crítica, puede ser una buena medida, pero no hay. De todas formas, no olvidemos que a lo largo de la vida del ciudadano, todos tenemos crisis también. Hay fases, hay momentos, hay personas que pueden quedar circunstancialmente en una situación muy apurada y que vamos en paro, que no encuentre trabajo, que no tiene o no está cobrando un desempleo. Entonces, no pensemos siempre que la persona que no tiene recursos nos va a tener nunca en la vida, porque claro, eso es condenar, esto es como la de la crisis, ¿no? Decir, vamos a pasar esta crisis. Bueno, pues la gente que no tiene recursos ahora va a superarlos y va a llegar a tenerlos. Entonces, sí es bueno estas medidas de ayuda en momentos puntuales. Esto es como, por ejemplo, pues cuando se tiene que dejar niños en casas de acogida porque los padres están pasando una situación muy crítica. Entonces, bueno, no es que van a quedar siempre, ¿no?
pues entonces pensemos que son situaciones para no para mantener ni vagos ni gente, es decir, que es para paliar la situación. Pero yo voy a decir, esto solo es una situación, un parche, es como se decía, vamos a dejar que los parados puedan aplazar el pago de sus hipotecas, pero es que dentro de 2 años, aunque empiece a trabajar, tengo ahí un muerto que eso no lo entierra nadie. Vamos a ver, entonces... A ver, de todas formas, a mí me gustaría que con todo esto que está sucediendo, esto que habría que cambiar también los modelos económicos, que también sería importante, pero el modelo social también. Claro. Yo creo que es importante que ya el ciudadano se percate que el tener una propiedad inmobiliaria, lo único que muchas veces está consiguiendo es una hipoteca de por vida, que nunca va a poder aprovechar ese dinero, que el día que realmente quiera sacar ese dinero de esa vivienda porque lo necesite, porque tenga una operación, porque quiere pagarle una carrera a un hijo, lo que sea, a un nieto, no tiene la capacidad, no tiene o la posibilidad de que eso se revierta en dinero. Es decir, que olvidemos ese modelo de que teníamos que ser todos propietarios porque tenemos ahí un dinero asegurado. Vale, más que seamos propietarios de un terreno, es decir, del pueblo donde vivimos, donde hemos nacido, es decir, el suelo sí, la tierra siempre es importante, pero los ladrillos no son tan importantes. En el norte de Europa, por ejemplo, como Holanda, solamente un 10% es titular. Claro, pero también hay un problema de clase. Un piso vale hoy y mañana, y una tierra, esa es la cultura que nos han enseñado. Sí, nos han metido, sí. Que el tema inmobiliario tiene un valor siempre, por eso la gente en muchos casos intenta... Hasta ahora al menos era así, ¿no? Exacto. Ahora, lo que hay que cambiar de mentalidad va a ser complicado, es también buscar soluciones que sean realmente efectivas. Fijaros, por ejemplo, esta noticia que está recortada aquí. María, muy rápido que nos quedamos sin tiempo. No, ya está. 700.000 euros de un ayuntamiento para hacer un spa en un pueblo extremeño de 4.500 habitantes. Lo comentamos en una ocasión. ¿Dónde vamos con un spa? Oiga, ¿en un pueblo de cuántos habitantes? 4.500. Y un autobús de hidrógeno, un autobús de hidrógeno de 290 millones de los antiguos en víspera de elecciones, que hubo que convencer a un alcalde que no llegaba a tiempo, entonces que todo encargo. Ah, sí, un autobús de hidrógeno. Bueno, señores, así acabamos, nos quedamos sin tiempo, lamentablemente. Mañana volvemos con el debate público que sigue, que continúa, como siempre, después del informativo. Gracias y hasta mañana, buenas noches.